Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos los 7 peores papas de la historia. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Benedicto IX, o Teófile Acto. Benedicto IX, también conocido como Teófile Acto, es un personaje cuya presencia en la historia del papado está teñida de controversia y escándalo. Nombrado Benedicto IX, su papado fue una sucesión de eventos lamentables y actos moralmente cuestionables. Su renuncia al papado en 1013, alegando agotamiento, marcó el final de un periodo tumultuoso. Benedicto IX fue acusado de ser un papa avaro y hábil diplomático, pero su conducta va más allá de simples acusaciones. Vendió al papado al mejor postor en 2 ocasiones, revelando una ética cuestionable y una falta de respeto por la sacralidad del cargo. El aspecto más infame de Benedicto IX es su vida sexual desenfrenada. Se le atribuyen apetitos sexuales variados y se convirtió en padre de 7 hijos ilegítimos, señalando su falta de compromiso con los votos papales y su incapacidad para liderar moralmente. Su legado fue sombrío, culminando en la condena del Papa Víctor III, quien calificó su vida como vil, inmunda y execrable. Benedicto IX representa un capítulo oscuro en la historia de la Iglesia Católica, dejando una mancha imborrable en la institución. Juan XII u Octaviano. Juan XII, también conocido como Octaviano, asumió el papado a la temprana edad de 18 años en el año 955 después de Cristo. Aunque inicialmente mostró habilidades diplomáticas y respeto por las formas, pronto se reveló como uno de los papas más infames de la historia de la Iglesia Católica. Su reinado estuvo marcado por escándalos y conductas inmorales. Las acusaciones en su contra son profundamente impactantes. Se le imputó incesto con su madre, que era prostituta, así como con sus hermanas y sobrinas. Además, Juan XII fue señalado por actos de pedofilia y por un comportamiento lascivo que escandalizó a la iglesia de la época. Su vida privada reveló un lado oscuro, manteniendo un harén de mujeres y entregándose a apetitos sexuales desenfrenados. Este papado se caracteriza por una etapa inmoral y sórdida en la historia de la iglesia, dejando cicatrices que perduran hasta hoy. La tragedia culminó en el año 964 después de Cristo, cuando a la edad de 27 años, Juan XII encontró su fin de manera violenta. Fue golpeado en el cráneo por un marido celoso, poniendo fin a la vida de uno de los papas más controvertidos y moralmente cuestionables de la historia eclesiástica. Esteban VI. Esteban VI, conocido por su participación en el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror, protagonizó uno de los episodios más oscuros y siniestros de la historia papal. Su notoriedad se centra en el juicio post-mortem de su antecesor, el Papa Formoso, en un acto macabro que horrorizó a la sociedad de la época. Ordenó desenterrar el cadáver de Formoso y lo vistió con sus antiguos atuendos papales, llevando a cabo un juicio grotesco. Bajo su mando caótico, se sentenció que se amputaran los 3 dedos del difunto y que su cuerpo fuera arrastrado por las calles de Roma, una exhibición grotesca que dejó atónitos a los habitantes de la ciudad. Esta actuación caótica y desquiciada llevó a la depresión a Esteban VI y finalmente a su destitución. Las autoridades eclesiásticas, consternadas por su comportamiento aberrante, decidieron que este papa debía ser depuesto a toda costa. Paradójicamente, Esteban VI fue estrangulado, cerrando un capítulo infame en la historia papal, donde la venganza y la crueldad alcanzaron niveles sin precedentes. León X o Giovanni di Lorenzo de Medici. León X, también conocido como Giovanni di Lorenzo de Medici, accedió al papado a través de una intrincada red de tráfico de influencias, marcando el comienzo de un pontificado controvertido. Su célebre declaración, «Dios me ha dado el papado, entonces vamos a disfrutarlo», encapsula su actitud indulgente y despreocupada hacia la investidura sagrada que ostentaba. El reinado de León X se caracterizó por la ostentación y el despilfarro. Organizó costosas festividades, sumiéndose en el lujo y agotando los recursos de la iglesia en placeres terrenales. Esta conducta frívola y desenfrenada contribuyó al crecimiento de la corrupción en el seno de la Iglesia Católica. El legado más sombrío de León X radica en su papel en el surgimiento del luteranismo. Martín Lutero, disgustado por la corrupción y las indulgencias promovidas por la Iglesia de León X,
protestó públicamente, desencadenando así la Reforma Protestante. Este episodio histórico marcó un quiebre significativo en la Iglesia, dando origen a una nueva corriente religiosa. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Rodrigo Borgia o Papa Alejandro VI. Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro VI, se destacó como un líder ampliamente odiado en la historia papal. Su elección se basó en su vasta experiencia como sacerdote y cardenal. Sin embargo, su mandato estuvo empañado por tácticas cuestionables y maquinaciones oscuras. Borgia mantuvo su poder mediante el uso sistemático de sobornos, coerción y amenazas, desafiando los principios éticos de su posición eclesiástica. Inventó cargos criminales para desacreditar y aniquilar a sus rivales, confiscando sus fortunas para consolidar aún más su dominio. El Papa Alejandro VI fue acusado de prácticas incestuosas, relaciones con su propia hija y de ser padre de 7 hijos ilegítimos, revelando una vida privada escandalosa y moralmente cuestionable. Su reinado se caracterizó por complejas maquinaciones destinadas a destruir a aquellos que se oponían a él. La contribución de Borgia a la destrucción de oponentes dejó una huella de desconfianza y corrupción en la historia papal. Su liderazgo se convirtió en un ejemplo notorio de abuso de poder y manipulación, consolidando su reputación como uno de los papas más infames y controvertidos de la Iglesia Católica. Urbano II. Urbano II, reconocido por su brillantez política y estratégica, ocultaba un lado agresivo que dejó una huella oscura en la historia papal. Su liderazgo estuvo marcado por decisiones extremas y actos autoritarios. Mandó arrestar ilegalmente a cardenales, sentenciándolos a cadena perpetua y revelando una falta de escrúpulos y respeto por la justicia eclesiástica. Más aún, organizó grupos de sicarios para masacrar a aquellos que cuestionaban su autoridad, destacando su disposición a emplear la violencia para mantener el control. La participación de Urbano II en la guerra contra los turcos tuvo consecuencias desastrosas. Asistió al emperador Alejo, dando inicio a la primera cruzada con el lema Deus vult, o Dios así lo desea. Sin embargo, su liderazgo resultó en la organización de un holocausto durante esta cruzada, llevando a la muerte de entre 700.000 y 1.000.000 de personas. Jerusalén se convirtió en un escenario de brutalidad, con relatos de violaciones, masacres y destrucción, lo que marcó un capítulo infame en la historia papal, bajo el pontificado de Urbano II. Sergio III. Sergio III marcó un periodo sombrío en la historia del catolicismo al introducir la pornocracia y la era oscura. Su reinado estuvo plagado de actos inmorales y prácticas paganas que sumieron a la Iglesia en una decadencia sin precedentes. Participó en rituales paganos que involucraban sacrificios humanos, mostrando una completa falta de respeto por los principios cristianos. Además, castigó a monjas despojándolas de sus hábitos, evidenciando un desprecio por la vida monástica y las normas eclesiásticas. La ascensión de Sergio III al papado estuvo marcada por conspiraciones y asesinatos. Previamente a su cargo, participó en el asesinato de 2 papas, revelando una inclinación hacia la violencia y la intriga política para alcanzar el poder máximo en la Iglesia. Su vida personal fue igualmente turbia, ya que tuvo un hijo ilegítimo al que violó, revelando una conducta moralmente reprobable. Además, ordenó asesinatos y se ganó la reputación de ser despreciable y peligroso, consolidando su legado como uno de los papas más oscuros y corruptos de la historia católica. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.